Recuerden que en la primera parte nosotros vimos cómo Crispo, que en ese momento era el principal de la sinagoga, había aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador junto con toda su familia, y muchos corintios, hombres y mujeres, viendo lo que este hombre había hecho, reconociendo a Jesús como el Mesías, entonces hicieron lo mismo. Ahora, bien, mis queridos hermanos, Dios me le bendiga, Dios le guarde. Vamos a continuar entonces con el último bloque del libro de los Hechos, capítulo 18, verso 24 al 28. Vamos a ver entonces una dinámica nueva, un nuevo prospecto, un nuevo predicador de la palabra del Señor que hasta este punto no lo conocíamos. Y vamos a estar hablando de Apolos. Si ustedes lo pueden ver desde la perspectiva que yo lo veo, en el caso de esta persona llegando a Éfeso, donde previamente estaba Pablo y que ahora están Priscila y Aquila, vamos a ver cómo el Señor responde a las necesidades de su pueblo. Y lo hace con este tipo de personas como Apolos, que inmediatamente vamos a ver su formación y sus orígenes. Dice así Hechos capítulo 18, verso 24 al 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que les recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Yo creo que esto es muy interesante en lo que hemos aprendido hasta el día de hoy de la Iglesia del Nuevo Testamento con respecto al movimiento de líderes de un lugar a otro. Apolo llega a Éfeso cuando Pablo salió de allí y dejó a Priscila y Aquila. Este fogoso predicador era natural de Alejandría. Alejandría en ese momento estaba en África. Y él era un profundo conocedor de las Escrituras hasta donde las circunstancias se lo permitían. Estamos hablando de todo el Antiguo Testamento, porque cada vez que el Nuevo Testamento, por lo menos en la primera parte, en las primeras cartas que se escriben, cuando habla de las Escrituras, está hablando del Antiguo Testamento. Segunda de Timoteo capítulo 3, cuando Pablo les recuerda a Timoteo de quienes aprendió las Sagradas Escrituras, de su abuela Loida, de su madre Eunice, está hablando del Antiguo Testamento. Y en Lucas capítulo 24, cuando Jesucristo le abre el entendimiento y le narra lo que las Escrituras dicen de él, está hablando del Antiguo Testamento. Entonces está diciendo que esta persona es un profundo conocedor del Antiguo Testamento. Ahora bien, él solo conocía hasta el bautismo de Juan. Juan, la persona que apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. También Juan, cuando estaba en su momento más alto, en la cúspide de la popularidad, le preguntaron que quién era él.
Y él lo que dijo fue: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, inclinándome la correa de sus sandalias. Yo os bauticé con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Lo que podemos decir es que Apolos conocía toda la parte profética de quién era Jesucristo en el Antiguo Testamento, pero como tal, en el Nuevo Testamento no tenía tanto conocimiento de esa doctrina, sino que llegaba hasta Juan. Ahora, con lo que Apolos sabía del Antiguo Testamento, hasta la doctrina de Juan del bautismo de arrepentimiento era poderoso y era elocuente. Y allí dice que este había sido instruido en el camino del Señor. No sabemos por quién o por quiénes, si por sus padres o por algún mentor que tuvo, pero dice instruido en el camino del Señor. Y era una persona fervorosa de espíritu que hablaba y enseñaba diligentemente todo lo concerniente al Señor. Note la característica que se da de este líder. Bueno, es un natural de Alejandría, conoce la palabra, pero está hablando de su trasfondo, ya en el camino del Señor, instruido en la cosa del Señor. Una persona fervorosa, ardiente en el espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Yo creo que aquí se está como estilizando una manera, siglo I, ahora estamos en el siglo XXI, en lo que uno debería preocuparse cuando nos toca predicar el evangelio y comenzar a dejar luchas, dimes y diretes, y mucho menos llevarlo a redes sociales donde lo que se le hace es un daño incalculable al evangelio. ¿De qué es lo que nosotros tenemos que hablar? ¿De quién es que nosotros tenemos que hablar? Ustedes recordarán que en Primera de Pedro, capítulo 2, cuando Pedro hace la diferencia entre lo que no éramos y lo que ahora somos, él dice que ahora somos pueblo escogido por Dios, nación santa, real sacerdocio. Pero no dice eso para que uno se llene de orgullo, de vanagloria, para uno competir o para uno compararse. Dice que somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar, oiga bien, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Entonces él está hablando lo concerniente al Señor. Fíjate que cuando se predica el evangelio concerniente al Señor, la persona puede rechazar el mensaje o pueden rechazar el mensajero, pero posteriormente pueden meditar y darse cuenta que lo que se le está diciendo es correcto. Entonces, en la sinagoga de Éfeso, él comenzó a hablar sin presión. Por eso dice con denuedo, sin presión, ni miedo, ni temor, probando por las escrituras del Antiguo Testamento que Jesús era el Cristo. ¿Quién sabe los pasajes que esta persona citaba, probablemente de memoria, comenzando por la ofrenda de Abel en Génesis capítulo 4? Ese cordero que él ofreció, que luego en el capítulo 11 del libro a los Hebreos se dice que lo que él hizo lo hizo mediante la fe, como mirando al Cordero de Dios que iba a ser inmolado para el perdón de nuestros pecados. O citando a Isaías capítulo 53, o citando el Salmo 22, o citando a Malaquías capítulo 4, o citando a Zacarías, o citando a Daniel, pero hablaba diligentemente y probaba por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora, aquí llama mucho la atención que cuando él está en la sinagoga, está refutando a estas personas. Priscila y Aquila estaban presentes. Cuando lo escucharon y lo llevaron aparte, en privado, entonces le expusieron más exactamente el camino del Señor. Qué cosa tan interesante que dos veteranos en las lides cristianas que vienen desde Roma, la capital del imperio, que tienen que salir de allí por un edicto de Claudio el emperador, llegaron a Corinto, a la provincia de Acaya,
Allí encontraron a Pablo, comenzaron a hacer tiendas de campañas porque eran del mismo oficio. Ahora escuchan a este Nobel predicador profundo en las escrituras del Antiguo Testamento, fervoroso, elocuente, la forma como habla, pero estaba un poco limitado. Entonces le exponen más exactamente el camino del Señor. Yo creo que lo que Priscila y Aquila hicieron por Apolos fue exactamente lo que hizo el doctor Lucas con Teófilo. Ustedes lo pueden leer en Lucas capítulo 1, los primeros 4 versículos, cuando él dedica, ya el Evangelio de San Lucas está completo, le dedica los 2 tomos, en este caso Lucas y luego el libro de los Hechos, a Teófilo, y le dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Tú sabes, la instrucción en el Señor, como discípulo al fin, nosotros no hemos llegado a la meta, sino que todos los días aprendemos. Todos los días aprendemos y para adelante, como se dice, siempre hay gente. Uno no puede creer ser un sabelotodo como creían los estoicos y los epicúreos en Atenas. No, también había un Saulo, un Pablo, un instrumento de Dios que pudo allí demostrar por las Escrituras que Jesucristo es el Señor y hablar de los planes de Dios comenzando desde la creación del mundo. Yo creo que este debe ser el procedimiento a seguir para la corrección de jóvenes predicadores fogosos y de buen ánimo que necesitan el sabio consejo de veteranos en el camino del Señor. A veces tenemos predicadores en la iglesia local que lo más recomendable es que vayan a estudiar a la universidad evangélica, que se registren en un seminario, en un instituto bíblico, para mejorar esa instrucción que ya ellos tienen. Ni Priscila ni Aquila fueron un obstáculo para que Apolos desarrollara su ministerio. Por el contrario, ellos fueron de mucha ayuda. Esto entendiendo que los obreros siempre son pocos en la obra del Señor y que los pocos que hay y que sean idóneos como Apolos deben ser orientados para que puedan avanzar en una mejor dirección en los caminos del Señor. Aquí dice que finalizado su trabajo en Éfeso, Apolo desea ir a Acaya, donde Pablo había estado por 18 meses junto con Priscila y Aquila. Entonces los hermanos efesios, conociendo ya a Apolos, conociendo el testimonio de Apolo, entonces redactan cartas, le escriben a los hermanos corintios para que los reciban. Usted se da cuenta que aquí también nosotros vamos aprendiendo de algo que la iglesia del Nuevo Testamento hacía, que la iglesia del siglo XXI también debe hacer. Especialmente si se están moviendo líderes de una congregación a otra o de un país a otro, salir con una carta de referencia, con una carta de recomendación, con una carta de testimonio. Precisamente para evitar que el lobo disfrazado de ovejas anden por iglesia diciendo que ellos son evangelistas o profetas o maestros o apóstoles o lo que fuera, pero que no tienen ninguna cobertura ni denominacional ni de una iglesia local. Cuando él expresa el deseo de ir a Corinto, a la provincia de Acaya, los hermanos efesios se sintieron contentos. Está muy bien que nosotros nos quedemos con Priscila y Aquila y este hermano pueda ir a Acaya, donde ni está Pablo, ni está Priscila, ni está Aquila. Entonces escribieron para que fuese recibido en la iglesia de Corinto. Entonces esto es parte de la ética ministerial. Porque a veces somos buenos creyentes, pero hay cosas que nos faltan. Y uno no se puede estar moviendo sin el consentimiento de sus líderes, de una congregación para otra, porque uno está sujeto y uno es miembro de una iglesia local en la cual lógicamente adquiere derechos, pero también tiene deberes. Entonces todos nosotros necesitamos del testimonio de alguien que pueda dar fe pública de quienes nosotros somos. Entonces el testimonio de un creyente, ¿dónde que se inicia? En su iglesia local.
la cual mediante los líderes puede expedir una carta de referencia o de recomendación para otra iglesia o para una familia hospitalaria que va a abrir las puertas para esta persona que dice que es un creyente. El apóstol Pablo usó este sistema en varias ocasiones para evitar dentro de lo posible que personas sin autorización ni testimonio se movieran en las iglesias u hogares haciendo daño. Si ustedes han leído el capítulo 16 de la carta a los romanos, la iglesia que está en Roma, en la capital imperial, para allá iba Febe, una diaconisa de la iglesia de Cencrea en Acaya. Y Pablo manda una recomendación para que ella sea bien recibida, bien atendida, y habla de una vez del testimonio de esta mujer. Ella no va a destruir una iglesia, no va a destruir una familia, porque es una mujer santa, probado en el terreno. Y así sucesivamente. Luego le dice a Tito, cuando venga Tíquico, tú vienes para acá, el otro va para allá, pero todo por carta de recomendación. Incluso cuando él manda la carta a Filemón, entonces también él manda allí una recomendación. Él manda también una recomendación de parte de él acerca de la persona que previamente estuvo con Filemón, pero que se escapó, que era un esclavo, estuvo preso en Roma, aceptó al Señor como su Salvador y ahora Pablo lo envía como un hermano en la fe, dando testimonio. Entonces tenemos que ver aquí, hermano, en la palabra del Señor, que cuando Apolo llegó a Acaya, dice que fue de gran provecho a los creyentes. Probablemente viéndolo desde la óptica que yo le estoy diciendo que yo lo veo, los hermanos de Acaya estaban orándole a Dios para que enviara obreros, porque allí no está Pablo y su equipo, no está Priscila, no está Aquila. Entonces Dios le envía a una persona que ellos no lo conocían previamente. Le va a mandar a Apolos. Y cuando lo conocen, entonces se dan cuenta que es de gran provecho para ellos. De gran provecho para ellos. Con el nivel de conocimiento bíblico, sumado a la instrucción recibida por Priscila y Aquila, dice la palabra del Señor que Apolos refutaba públicamente a los judíos, demostrando que Jesús es el Mesías. Qué interesante que él sigue hablando toda la cosa concerniente a Jesucristo. Él está demostrando por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Cuando él demuestra por las Escrituras porque él la conoce, es porque él la puede citar y la puede contextualizar en la persona del Señor Jesucristo. Esta es una demostración para que ellos acepten a Cristo como Señor y Salvador y que no pierdan su tiempo, disquen, esperando a otra persona. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. En nuestra próxima ocasión vamos a ver entonces el cambio. Apolo sale para Acaya y Pablo, que debe estar en Antioquía de Siria, ahora va a regresar a Éfeso, donde va a desarrollar un ministerio bastante amplio, y es lo que vamos a ver, Dios mediante, en nuestra próxima ocasión. Usted verá qué interesante se pone esto en la iglesia de Éfeso y el mover del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, las grandes cosas que se hacen allí cuando entremos al capítulo 19. Así es que Dios me le bendiga, Dios le guarde. Muchas gracias por su tiempo y la gracia le damos a Dios por esta linda oportunidad. Dios le bendiga y hasta entonces.